Bienvenidos y bienvenidas una vez más a mi canal. Qué felicidad tenerlos aquí conmigo. Espero que estén teniendo un día fabuloso, lleno de energía positiva y listos para un nuevo chismecito jugoso. Hoy prepárense porque les tengo una bomba. Sí, así como lo oyen. Tenemos una confesión explosiva. Una revelación que está remeciendo el mundo del espectáculo turco. Y como ya habrán visto en el título, la protagonista de esta historia es nada más y nada menos que la talentosísima y bellísima Demet Özdemir. Así es, mis queridos, nuestra Demet parece que ha llegado a un punto de quiebre. Al parecer, ciertas situaciones la han llevado al límite y por fin, ha decidido hablar. Ha decidido sincerarse y como siempre, nosotros estaremos aquí para analizar cada detalle, cada palabra, cada gesto. Antes de sumergirnos en este mar de emociones, quiero pedirles un favorcito. Si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ni un solo chismecito. Recuerden que aquí somos una gran familia que ama el drama, el romance y por supuesto, el talento turco. Y si ya son parte de esta comunidad, pues muchísimas gracias por su apoyo incondicional. Ustedes son lo más. Ahora sí, sin más preámbulos, agarren sus palomitas, acomódense en sus sillones y prepárense porque esto se va a poner bueno. Bueno, como saben, Demet Özdemir es una de las actrices más queridas y reconocidas de Turquía. Desde sus inicios ha conquistado al público con su carisma, su talento innegable y su belleza natural. La hemos visto brillar en exitosas series como Erkencikus, Pájaro Soñador, Doğdu Unep Kaderindir, El hogar que tú elegiste, y más recientemente en la serie Adım Farah, Mi nombre es Farah. Pero la fama, como sabemos, tiene un precio. Y parece que ese precio para Demet ha sido bastante alto. A lo largo de su carrera ha tenido que lidiar con la presión constante de los medios, los rumores, las críticas y por supuesto, las expectativas del público. Es un torbellino constante, una vida expuesta al escrutinio público que, aunque parezca glamurosa desde fuera, puede ser tremendamente desgastante. Y aquí es donde entramos en materia. Hace unos días empezaron a circular unos vídeos y unas declaraciones en redes sociales que encendieron las alarmas. Demet, visiblemente afectada, expresó su frustración y su cansancio ante ciertas situaciones que, al parecer, la han estado atormentando. No era la Demet que solemos ver, radiante y sonriente. Se notaba una sombra en sus ojos, una carga pesada que la obligaba a pronunciar palabras que resonaban con una sinceridad dolorosa. En uno de los vídeos, se le puede escuchar decir, «Ya no lo soporto más. Estoy harta de esto. No puedo seguir así». La actriz no especifica a quién se refiere, pero muchos han interpretado estas palabras como una clara señal de que está lidiando con algo muy difícil, algo que la está sobrepasando. No es una simple queja, sino un grito de auxilio, una súplica por un respiro en medio de la tormenta. Las especulaciones no se hicieron esperar. La maquinaria de rumores comenzó a funcionar a toda velocidad, tratando de desentrañar el misterio detrás de la angustia de Demet. Algunos apuntan a que su frustración podría estar relacionada con la presión de los medios y los constantes rumores sobre su vida personal, especialmente en lo que respecta a su relación con su exesposo, el cantante Oğuzhan Koç. Recordemos que su matrimonio fue bastante mediático y su separación, a pesar de que ambos intentaron mantenerla en privado, no escapó del ojo público. Cada paso que daban, cada palabra que pronunciaban era analizada, interpretada y difundida a los cuatro vientos. La sombra del pasado matrimonio la persigue, las constantes preguntas sobre su estado sentimental, las comparaciones inevitables, todo eso suma a la presión que siente Demet. Para una persona pública, la vida amorosa se convierte en un tema de interés nacional, y la ruptura de un matrimonio se transforma en un drama televisado. Es difícil escapar de ese ciclo, especialmente cuando los medios están constantemente buscando la próxima noticia jugosa. Otros creen que sus palabras podrían estar dirigidas a algunos fans demasiado intensos que en ocasiones, cruzan la línea y la acosan tanto en redes sociales como en la vida real. Desafortunadamente este es un problema que enfrentan muchas celebridades y que puede llegar a ser realmente agobiante. El fanatismo puede ser una espada de doble filo, una muestra de admiración que se convierte en obsesión, en una invasión de la privacidad que puede tener consecuencias devastadoras. Es fácil caer en la idealización, en la creencia de que conocemos a una persona a través de la pantalla, pero la realidad es que solo vemos una pequeña parte de su vida, una imagen cuidadosamente construida.
El acoso en redes sociales, los mensajes ofensivos, las amenazas, todo eso contribuye a un ambiente tóxico que puede afectar profundamente la salud mental de una persona. Y luego está la teoría de que su frustración podría estar relacionada con su trabajo. Aunque Admfara ha sido un éxito, algunos critican la serie y el desempeño de Demet. Es posible que esta presión, combinada con otros factores, la haya llevado a explotar. El mundo del espectáculo es implacable, lleno de competencia y de juicios constantes. Cada proyecto es una prueba de fuego, cada personaje es sometido al escrutinio del público y de la crítica. Incluso el éxito puede ser una fuente de estrés, la obligación de mantener un nivel alto, el miedo a decepcionar, la presión de innovar y de reinventarse constantemente. Es un trabajo que exige mucho sacrificio, largas jornadas de rodaje, viajes constantes y una exposición mediática que puede ser abrumadora. Pero lo que realmente me llamó la atención fue una entrevista que concedió hace poco a una revista turca. En esta entrevista, Demet se mostró mucho más abierta y vulnerable de lo que estamos acostumbrados a verla. Habló sobre sus inseguridades, sus miedos y sus dificultades para lidiar con la fama. No era la imagen de la estrella inalcanzable, sino la de una mujer real, con sus propias luchas y sus propios demonios. A veces siento que no soy suficiente, confesó. Siento que la gente espera demasiado de mí y que no puedo cumplir con todas sus expectativas. Estas palabras revelan una faceta de Demet que muchos desconocíamos. Detrás de esa imagen de mujer fuerte y exitosa, se esconde una persona sensible que lucha contra sus propias inseguridades. La presión de estar siempre a la altura, de ser perfecta, de cumplir con las expectativas de los demás, es una carga pesada que puede afectar la autoestima y la confianza en uno mismo. En la misma entrevista, también habló sobre la importancia de cuidar su salud mental. He aprendido que es fundamental poner límites y priorizar mi bienestar, dijo. Ya no estoy dispuesta a sacrificar mi felicidad por complacer a los demás. Es una lección valiosa que todos deberíamos aprender, la importancia de cuidarnos a nosotros mismos, de priorizar nuestra salud mental y de no sacrificar nuestra felicidad por complacer a los demás. Esta declaración me parece muy importante porque demuestra que Demet está tomando las riendas de su vida y que está dispuesta a defender su salud mental, incluso si eso significa alejarse de ciertas situaciones o personas. Es un acto de valentía, una muestra de madurez y de amor propio. Y aquí es donde entra la fuerte confesión, que mencionamos al principio. Según fuentes cercanas a la actriz, Demet está considerando tomarse un tiempo alejada de los reflectores. Al parecer, necesita un respiro, un momento para reconectar consigo misma y para recargar energías. No se trata de un simple capricho, sino de una necesidad vital para preservar su salud mental y su bienestar emocional. Esta decisión, aunque difícil, me parece muy valiente. Demuestra que Demet está priorizando su bienestar y que está dispuesta a tomar medidas drásticas para proteger su salud mental. Es un ejemplo a seguir para todos aquellos que se sienten abrumados por la presión y el estrés de la vida moderna. Ahora bien, ¿qué significa esto para su carrera? ¿La veremos pronto de regreso en la pantalla? ¿O este retiro temporal se convertirá en algo más permanente? Son muchas las preguntas que surgen a partir de esta noticia. Los fans están ansiosos por saber qué le depara el futuro a su ídola, pero también entienden la necesidad de que se tome un tiempo para sí misma. Son muchas las preguntas que surgen a partir de esta noticia. Lo cierto es que solo el tiempo nos dará las respuestas. Pero independientemente de lo que decida hacer, creo que es importante que le brindemos nuestro apoyo y que respetemos su decisión. No es momento de juzgarla ni de presionarla, sino de mostrarle nuestro cariño y nuestra comprensión. Demet Özdemir es una persona talentosa, trabajadora y admirable. Se merece todo el éxito del mundo, pero también se merece ser feliz y estar en paz consigo misma. Es una artista que ha dedicado su vida a entretenernos, y ahora es nuestro deber apoyarla en este momento difícil. Y hablando de paz y bienestar, creo que es importante que reflexionemos sobre el impacto que tiene la fama en la vida de las celebridades. A menudo las vemos como seres perfectos e inalcanzables, pero olvidamos que también son personas de carne y hueso, con sentimientos, emociones y problemas. La fama puede ser una jaula de oro, una prisión dorada donde la libertad y la privacidad son lujos inalcanzables. Es fundamental que seamos más conscientes de la presión a la que están sometidas y que evitemos juzgarlas o criticarlas sin conocer su realidad. En lugar de eso, deberíamos mostrarles nuestro apoyo y nuestra comprensión.
No se trata de justificar sus errores, sino de entender que son humanos y que también se equivocan. En resumen, mis chismosos, hemos analizado la explosiva confesión de Demet Özdemir, su frustración ante ciertas situaciones y su posible decisión de tomarse un tiempo alejada de los reflectores. Hemos reflexionado sobre el impacto de la fama en la vida de las celebridades y sobre la importancia de cuidar nuestra salud mental. Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya resultado interesante. Si es así, no olviden darle like y compartirlo con sus amigos. Y si tienen alguna opinión sobre este tema, déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones. Quiero saber qué piensan ustedes sobre la situación de Demet, si creen que está tomando la decisión correcta y qué mensaje le enviarían si tuvieran la oportunidad. Y antes de despedirme, quiero recordarles que en este canal siempre encontrarán los mejores chismes, las noticias más jugosas y los análisis más profundos del mundo del espectáculo turco. Así que no se pierdan ni un solo vídeo. Estoy preparando muchas sorpresas para ustedes, entrevistas exclusivas, reportajes especiales y por supuesto, los chismes más candentes. Denle like a este vídeo, compártanlo con sus amigos y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo chismecito. Adiós. Y recuerden, cuiden su salud mental y sean amables con los demás. Hasta la próxima.